¿Qué tal, cinéfilos? Es un gusto darles la bienvenida a esta nueva cápsula de Celuloide, el espacio del cine. En esta ocasión tenemos un Q&A con uno de los cineastas más importantes de nuestro país, sobre todo dentro del género fantástico, un director que nos ha entregado varias joyas que coquetean con elementos de terror, con la crítica social y con la comedia fársica. Me refiero, por supuesto, a Emilio Portes, quien nos ha regalado joyas como Conozca la cabeza de Juan Pérez, Pastorela, El crimen del cácaro Gumaro, Belcebú, El precio de educarlos y quien recientemente está estrenando el largometraje de horror No dejes solos a los niños. Así es que vamos a platicar con Emilio Portes. Emilio, qué gusto tenerte aquí en Celuloide, el espacio del cine. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento con la invitación. La verdad, feliz. Una tarde, bueno, noche lluviosa, más que lluviosa, Sí, tormentosa, ¿no? También allá, por allá. Aquí en la ciudad se desató Tlaloc y me parece que allá en Puebla también está, este, pues anda igual por acá, ¿eh? Sí. Sí, oye Emilio, pues andamos muy gustosos de hacerte este Q&A. Yo siempre acostumbro a iniciar estas entrevistas con nuestros invitados con una pregunta para empezar a conocerlos un poco. Y me gustaría empezar a preguntarte, pues, ¿en qué momento a ti te empezó a gustar el cine? He visto que tus películas trabajas un poco sobre cine de género, más allá de que quizá las primeras son crítica social, van más sobre la sátira, pero siempre tiene un elemento fantástico, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿en qué momento a ti te empezó a gustar el cine y cuándo Emilio Portes dijo, yo quiero dedicarme a hacer películas? pues como todos, ¿no? Yo creo que desde niño, o sea, una de mis vivencias es entrar a una sala de cine. La primera película que vi fue Pete y el dragón verde, o Mi amigo el Ah, dragón. Y era una ándale. película muy loca porque era de live action mezclada con un personaje en animación padrísimo. Me acuerdo cachos de esa película. Luego, pues, seguramente la vi miles de veces ¿cómo se llama? En la tele, que tampoco la programaban tanto. Era una película que luego estuvo medio perdida. Hace poco le hicieron un remake que es bastante regular. Pero me acuerdo como de esa sensación de entrar a un cine y ver una pantalla gigante con imágenes muy locas que seguramente yo creo que cualquier niño o bebé de un año o menos, ¿cómo se llama? Hay un impacto visual del tamaño de las imágenes. No sé si ese mismo impacto ahora suceda con un niño viendo imágenes con los celulares, porque también yo crecí en la época que las imágenes pues, se veían en la tele, incluso ahí en los finales de los ochentas, pues, a mí me tocó todavía tener tele en blanco y negro, muy poquito, Wow. este, pero, pero no era tan común como traer una tele en el bolsillo como ahora, ¿no? Y que a los niños ahora los entretienen dándoles la nueva televisión, que es el celular o la tableta. Entonces, este mundo de las imágenes, que aparte es maravilloso porque donde mejor corren es como en esta caja gigante, que es una sala de teatro con una pantalla, ¿no? Son los cines. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo dijiste, yo quiero dedicarme a hacer este tipo de imágenes, este tipo de pues, largometrajes, ¿no? Pues yo creo que probablemente cuando me dijeron después de la prepa de, bueno, y luego qué sigue, pues yo dije, pues lo que sigue yo creo que son las películas, porque en mi casa siempre fuimos muy cinéfilos. Yo Ujú. crecí, o sea, mis papás todos los fines de semana nos llevaban al cine y crecimos y si no, en la semana se veían películas del Canal 11, o en la época que existía la primera televisión por paga o por cable, donde había muchos canales con películas americanas, muchas películas de terror y muchas películas para adultos, ¿no? Sí. Y también fue la época en la que aparecieron los primeros videoclubs. Entonces hizo también que las películas pues corrieran más rápido. Estamos hablando de los principios de los ochentas, las películas que veías en el periódico, en la tele o en las noticias, tardaban un año o dos en estrenarse. Ahora se estrenan pues, casi a los 3 meses de que sabes la noticia en el festival, ¿no? Entonces,
¿cómo se llama? Crecí en una época en la que empezó a masificarse la oferta de catálogo y de películas. Antes las películas se veían en el cine, muchas de esas películas se reestrenaban, se reestrenaban, como el caso de Disney, así que todos los años Sí. volvían a estrenar las mismas películas. Y luego, y, y luego o sea, con la llegada de la televisión por cable y los VHS y los Betacam, no, Betamax, Los Betamax. pues de repente tenías esa oferta para ver la película más o menos cuando tú quisieras, si existía la película, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues yo creo que cuando terminé por ahí por en la prepa, mi mamá trabajaba en una distribuidora de revistas americanas Órale. y entonces me llegaban un chorro de cómics de DC y de Marvel, que eso Wow. era chingón. Y por otro lado me llegaban dos revistas que me encantaban. Una que era Fangoria y otra que se Claro. llamaba Stargate, que era como de diseño de producción de películas americanas. Entonces venía desde el Barón Munchausen, venían las de Tim Burton, venían las de Total Recall. Y entonces existía como este gusto por el diseño, o sea, por ver las películas como diseñadas. Y otra cosa que yo creo que también me influenció mucho fue John Landis, con, porque tenía un tío que tenía lana, y tenía una videocasetera, y de las pocas películas que tenía era un double feature, traía dos cassettes, y en uno traía el video de Thriller de Michael Jackson, de John Landis, Wow. y en el otro traía el making of. Seguramente duraba, seguro está en YouTube iba a durar como 10 minutos. En- y también era la generación de Lucas y Spielberg que promocionaban las películas con los making ofs. Y en esa época, en la noche, había un especial de cómo hicieron Star Wars y cómo hicieron Volver al Futuro y cómo hicieron El Imperio Contraataca, ¿no? Entonces, fui una generación que creció como ya muy permeada por el asunto de las películas se hacen, ¿no? Y existe una manera de hacer películas. Entonces, yo cuando estaba por salir de la prepa, yo quería ser Dante Ferretti y dije, yo quiero ser diseñador de Ujú. producción. No había nada más alejado que eso. Y lo más cercano a eso en México era el CUEC y el CCC, donde no había evidentemente carrera de diseño de producción. Ahora las hay. Es- y bueno, ya caí en CCC y ahí me empezó a gustar como todo pues ya ¿cómo se llama? El, el oficio de cómo trabajar en el set y cómo hacer las películas, ¿no? O sea, de video Wow. assist, haciendo dibujos de storyboard, asistente de producción, y ya dentro de la escuela, pues, ¿cómo se llama? Pues empezando a dirigir mm, las primeras cosas y empezando a escribir, que es otra cosa que, me, que le agarré gusto en la escuela, ¿no? Como aprender a escribir ficción. Claro, toda la escritura. Oye, hablando sobre tu trayectoria, hay un momento muy claro en el que tú pasas como de este humor fársico, de esta comedia negra, al terror puro y duro, ¿no? Lo vimos mucho después de El crimen del Cácaro Humaro, este, con Belzebú, por ejemplo, ¿no? Donde ya te pones un poco más serio. ¿Por qué este cambio en tu carrera? O sea, ¿se podría hablar de algún tipo de madurez como cineasta en estas temáticas? ¿O por qué diste este paso para dedicarte más al cine serio de terror, ¿no? En realidad es porque te enamoras del guión. O sea, cuando leí Belzebú dije, esta película estaría chingón que se hiciera. Y sí, sí, porque era la misma historia de toda la vida de posesiones y el diablo y film noir, pero contada desde el punto de vista de dos policías mexicanos que van a buscar al diablo, que es Belzebú, que está atrapado dentro de un Cristo, ¿no? Y el guión de Luis Carlos Fuentes era un guión extraordinario y en realidad te enamoras como del guión, ¿no? Entonces, un poco el guión lo escoge, digamos que ese me escogió a mí, pues, ¿no? Y ya luego yo lo escogí a él y lo empezamos a trabajar entre los dos y a financiarlo y a buscarle lana y así. Pues lo hicimos. Y, y digamos, el Cácar, o sea, en realidad Pastorela y Belcebú, yo digo que el Belcebú es el hermano jete de Pastorela, De- porque es como la misma película,
con Joaquín, pero en una es de un poseído dentro de la comedia y el otro es un poseído dentro de un tono mucho más realista y a la vez fantástico, ¿no? Este, y en medio está El Cácaro, que es una película por encargo, donde por la naturaleza del proyecto era fársica, estrambótica, fantástica, porque estaba escrita por Andrés Bustamante y Armando Vega Gil. Entonces, digo, también fue un proyecto que al final pues, también tiene cine de terror, porque todo termina con invasión de zombies, que en realidad son zumbantes, que es la mezcla entre mutantes y zombies. Es una película donde pasa cualquier tipo de tonterías y también, pues sí, tiene ese rollo de fantástico, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, incluso Belzebú es una película que tiene una carga importante de humor negro que aligera la película en varios puntos, ¿no? Porque la película es ultra, pues no gráficamente violenta, pero sí la temática es ultra violenta, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo de esa primera escena, ¿no? La escena inicial en el hospital. Wow, sí, sí impresiona en la sala de cine. Oye, hablando de los actores en tus proyectos, estimado Emilio, fíjate que a mí me llama mucho la atención la cantidad de histriones que tienes en, pues, cada una de tus películas, ¿no? Desde Joaquín Cosío, José Sefami, tienes a Silverio Palacios, que es un actorazo, el mismo Tobin Bell que protagonizó Soul, ¿no? Y incluso colaboraciones como en el Cácaro Gumaro con María Rojo, Chabelo, Eduardo Manzano. Tú eliges a tus actores. ¿Cómo haces para pues congeniar un grupo de actores de lo mejor que hay en México dentro de tus películas? Sí, en todas las películas, en realidad, propiamente no hay un director de casting como tal, sino Oh, siempre como es de asignación directa. Y el director de casting, cuando entra en proyectos muy grandes como El Cácaro, que es una cantidad de cameos brutal, qué eh, barbaridad, sí. eh, digamos que lo que hacía Natalia Beristain, que era la directora de casting, era buscar ayudarnos a colar otros actores por agendas, ¿no? Y por ejemplo en Belzebub, que también es una película con un reparto muy grande. O sea, digamos, a los principales los escogíamos nosotros, pero o sea, el resto de los personajes, que son muchísimos, porque es como un road movie que van pasando y buscando pistas, hicimos un casting, este, gigante, desde el niño chiquito que es Liam hasta, ¿cómo se llama? Todos los personajes que van saliendo durante la aventura. Entonces, en general sí, o sea, siempre trabajo como con el mismo, con actores que conozco desde la primera película, incluso que conozco desde la escuela de cine, y eventualmente pues voy conociendo gente, por ejemplo, Carlos Corona, que era el que sale, hace un cameo muy chiquito que es uno de los acólitos que ayuda en el exorcismo de Pastorela, es el protagonista del Cácaro Gumaro, ¿no? Y un poco así van cambiando los, Los los, roles, ¿no? los roles, ¿no? O sea, todas las películas en realidad, o sea, yo siempre las concibo un poco como de ensamble, ¿sabes? O sea, o sea, Ujú. a lo mejor sí, en varias películas Joaquín es como el protagonista, pero también todo trabaja alrededor de un ensamble de actores, ¿no? Sí, Este, claro. en la última película que es No dejes a los niños solos, es como un relojito de dos niños, que es Ricardo Galina, Juan Pablo Velasco, Ana Serradilla, que es su mamá, eh, Jesús Zavala, Armando Silva, Paloma Ulrich y José Cefame. Y todos, pues como si fueran jugadores de un equipo de fútbol, entra uno y sale el otro y se van como complementando. O sea, no podría existir la película sin ninguno de esos actores, ¿no? Que están, eh, Claro, interactuando, ¿no? Dentro de la misma historia. y muy bien pensados, pues, ¿no? O sea, como o sea, casteados con mucho pensados, incluso la mayoría de las películas están escritas para ellos, ¿no? Un poco Sí, el, claro. La cabeza de Juan Pérez está escrita para Silverio, Pastorela se escribió exprofeso para Carlos Cobos y Joaquín Cosío, Belzebú no se escribió para Joaquín, pero cuando lo leí dije, no hay otro en México ni en el mundo que pudiera hacer ese papel. Y en el caso de No dejes a los niños solos, es una película que estaba pensada Ana desde el principio y que evidentemente no sabíamos quiénes iban a ser los niños porque cuando empezamos el financiamiento tenían 3 años, ¿no? Este, No, manches. sí, Sí, seguramente oye, no los conocíamos, ¿no? sí.
Hablando de tu más reciente película, No dejes a los niños solos, ¿cómo surge la idea de este largometraje? ¿Qué podemos esperar de esta película, que se estrena ya en noviembre? Bueno, la película, no es a los niños solos, como le dice el título, es una película de terror. Y está basada mucho, es una película que aunque es de terror, es bastante biográfica, a partir de las anécdotas que viví yo de niño o mi co-guionista que es Alan Maldonado, al que conocí en un taller de guión en el que yo daba clases, y le dije, esto es un largo. Y ya nos juntamos y empezamos a hacerlo largo. Y, y va de eso. O sea, un poco la premisa es cuántas travesuras tan salvajes hicimos que de milagro no matamos a alguien o no nos matamos. Y que cuando llegamos al, ¿cómo se llama? Al set, ya a hacer la película, todos los que eran de nuestra edad decían, no, yo le hice algo peor a mi hermano, y yo le hice esto a mi hermano, y a mi hermana casi le hago esto, y mi primo casi me mata, y casi yo lo mato. Y entonces todo el mundo tenía esas anécdotas de sobrevivencia de la infancia, y un poco de esta puja que tiene siempre entre el hermano mayor y el menor, y cómo van cambiando los roles, ¿no? De- pues sí, de amor, odio y de sobrevivencia, ¿no? Y de convivencia. Todo esto mezclado en una película que sucede en los ochentas, donde es un mundo muchísimo más análogo, donde los personajes se mudan a una casa muy grande del Pedregal, como de estas casas que vemos mucho en el cine de los 60, 70 y todavía 80, que están filmadas en el Pedregal, pero que se quedan una sola noche en esa casa, y donde una entidad le hace creer a cada uno de los dos hermanos que su hermano lo quiere matar. Entonces empiezan a competir entre ellos. Guau, y pues enhorabuena por este nuevo largometraje. Ya estaremos viéndolo en noviembre. Ya para ir cerrando un poco esta entrevista, estimado Emilio, me gustaría preguntarte qué viene ahorita para ti después de esta película. ¿Qué viene para Emilio Portes? ¿Y te animarías a dirigir algún otro género, una serie, una película animada? Bueno, comedia ya has hecho, ¿no? Una película Eh, animada, por supuesto, tengo planes ahí, un par de proyectos. Este, oh, ¿Qué viene? Pues las películas son como, o sea, nunca se acaban. Lo que viene ahorita es el lanzamiento y la promoción. La película se estrenó a principios de años en el Festival de Rotterdam, luego estuvo en el de Bruselas Fantástico, en el de Taipei Golden Horse, eh, estuvo en Guadalajara con nuestra premier mexicana, y en Macabro se ganó mejor largometraje iberoamericano, que es la primera vez que una película mexicana gana ese premio. Y la película se va a ir al Fantastic Fest de Austin y a Sitges. Y hay otro en Brooklyn, hay otro en Lisboa, vienen varios más. Pues nada, estarle dando seguimiento hasta que se estrene comercialmente en noviembre. Emilio, me da muchísimo gusto, de verdad, que nos hayas acompañado en este breve tiempo. Hay muchas ganas de ver tu película, pues ya en noviembre la estaremos estrenando. Y pues nada, antes de cerrar, ¿algún otro comentario, alguna sugerencia para los cinéfilos que irán a ver esta película con lo que quieras cerrar? Pues pueden checar el tráiler de No dejes a los niños solos, que está bastante padre. Y va a haber un tour del Festival Macabro, o que ya está corriendo, donde además hay una pequeña retrospectiva de mis películas, y van a pasar Pastorela, La cabeza de Juan Pérez y Belcebú. Y dentro de esas proyecciones van a ver el tráiler de No dejes a los niños solos. Pero también es muy interesante porque particularmente este año en Macabro, un año muy nutrido de cine mexicano. O sea, creo que es de los años en los que más títulos hubo, y creo que es importante remarcar eso. A mí me da como muchísima alegría saber que, o sea, se hacen las películas, pero que están empezando a salir, y creo que es una buena oportunidad para que las busquen. Buenísimo, Emilio. Sí, pues habrá que ver todas las películas, no nos vamos a perder este largometraje reciente tuyo. Y no me queda más que agradecerte por haberte tomado este tiempo para este Q&A con Emilio Portes. Cinéfilos, igual les recomendamos que sigan el canal de YouTube, que sigan también el podcast en Spotify. Y pues, Emilio, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Un gusto tenerte aquí en Celuloid. No, muchas gracias, y vayan a ver No dejes a los niños solos en noviembre.